El día de hoy aprenderemos a cómo redireccionar a un usuario cuando ingrese a su cuenta, es decir, cuando le haga clic en el botón ingresar o cuando le haga clic en el botón registrarse. Y para ello vamos a crear a dos nuevos documentos. Empecemos. En primer lugar vamos a crear a un nuevo documento haciéndole clic derecho en el proyecto y este documento se va a llamar login.php y lo vamos a guardar con ese nombre. Clic en guardar y dentro de este documento simplemente vamos a utilizar las etiquetas de PHP para de esa manera mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir login. Luego vamos a crear a otro documento. Entonces clic derecho y este documento se va a llamar registrar.php. Clic en guardar y dentro de este documento simplemente vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir registrar. Ahora vamos a volver al documento index.php. Es decir, que en la parte de arriba vamos a utilizar etiquetas de PHP. Y dentro de estas etiquetas vamos a utilizar a la función de PHP llamada ob-start. Y en pocas palabras, dicha función nos va a permitir almacenar un determinado código del lado del servidor para que posteriormente sea utilizado. ¿Ok? Luego debajo vamos a utilizar a la función de PHP llamado session-start. Y en pocas palabras, dicha función nos va a permitir comenzar sesiones a través de nuestra aplicación. Es decir, que una sesión es un tipo de variable que es almacenado del lado del servidor. Y esto lo vamos a ver poco a poco. Continuemos. Ahora, en este espacio de aquí, es decir, debajo de la línea número 12, vamos a utilizar etiquetas de PHP. Y en primer lugar, vamos a verificar que si algún formulario fue enviado. Y para ello vamos a utilizar la sentencia de if. Y dentro de los paréntesis, símbolo de dólar, guión abajo, seguido de la palabra server. Corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos la palabra request-method y afuera de los corchetes escribimos el operador igual y luego escribimos la cadena post. Y de esa manera estamos diciendo que si algún formulario fue enviado, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos ejecutar un determinado código. Y antes que nada vamos a ir hacia la parte de abajo. Y como pueden ver tenemos a dos formularios. El primer formulario para ingresar a nuestra cuenta y el segundo formulario para poder registrarnos. Entonces, asimismo habrán notado que cada formulario tiene un botón y dentro de cada botón estamos utilizando el atributo name cuyo valor es login, es decir, que vamos a utilizar este atributo con su valor en el código de arriba. Entonces, es muy importante que noten el valor del atributo name. Lo mismo en este espacio de aquí, podemos ver el botón que en este caso tiene al atributo name cuyo valor es registrar. Entonces vamos a trabajar con estos valores en nuestro código de arriba. Y eso quiere decir que dentro de las llaves vamos a analizar otra condición. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir el siguiente código. Escribimos la función set, paréntesis. Y dentro de los paréntesis, símbolo de dólar, guión abajo, la palabra post, corchetes. Y dentro de los corchetes, recuerden que el primer atributo se llama login. Entonces vamos a escribir login en ese espacio de aquí. Y de esa manera estamos diciendo que si el usuario le dio clic en el botón ingresar del atributo name cuyo valor es login, que es lo que debe pasar, debemos ser redireccionados a una nueva página. Y recuerden que en PHP utilizamos la función header, paréntesis, y dentro de los paréntesis simplemente escribimos location, dos puntos, seguido del nombre del documento a donde queremos ir. En este caso vamos a ir al documento login.php. Y en la parte de abajo escribimos exit. Luego afuera de la sentencia if vamos a analizar otra condición. Y dentro de los paréntesis vamos a hacer algo muy parecido a este ejemplo anterior. Es decir, que en primer lugar utilizamos a la función set, paréntesis, y dentro de los paréntesis escribimos símbolo de dólar, guión abajo, post. Y dentro de los corchetes escribimos el valor del atributo name. Y recuerden que el valor del atributo name es registrar. Entonces simplemente vamos a escribir esta palabra dentro de los corchetes, es decir, en este espacio de aquí. Y de esa manera estamos diciendo que si el usuario le dio clic en el botón registrar, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos ser redireccionados a una página, ¿ok? Es decir, que dentro de los paréntesis escribimos las comillas, luego escribimos la palabra location, dos puntos, y el documento a donde queremos ser redireccionados va a ser el documento registrar.php. Y debajo utilizamos la función exit. Asimismo, rápidamente voy a corregir el nombre de este documento, es decir, que el verdadero nombre de este documento debe ser registrar.php. Clic en Enter.
Y ahora sí, cada vez que el usuario le dé clic en el botón ingresar, debemos ir a este documento. Y cada vez que el usuario le dé clic en el botón registrar, debemos ir a este otro documento. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y en primer lugar vamos a ingresar un correo electrónico, ¿ok? Por ejemplo, testgmail.com, luego una clave cualquiera, luego le damos clic en el botón ingresar. Podemos ver que nos encontramos en el documento login.php, el cual nos muestra el texto login, correcto. ¿Y qué pasaría si volvemos al inicio del programa? Es decir, escribimos index.php y ahora le damos clic en donde dice crear cuenta. En este caso rápidamente vamos a crear un nombre, luego apellido, vamos a decir Gómez, luego su correo puede ser cualquiera, luego la clave también puede ser cualquiera. Le damos clic en registrarse. Podemos ver que ahora nos encontramos en el documento registrar.php y es por ello que podemos ver el texto registrar, correcto. Entonces rápidamente vamos a volver al documento index.php. Entonces lo que acabamos de aprender con este código es simplemente que podemos utilizar el atributo name con su valor, es decir, que cada vez que el usuario envíe un formulario, podríamos utilizar el valor del atributo name, como pueden ver aquí. Ahora, el propósito de nuestra aplicación no va a ser de direccionar al usuario a una nueva página, es decir, que simplemente vamos a acceder a un determinado documento, en este ejemplo login.php, para poder acceder a la base de datos y posteriormente poder enviar correos electrónicos, es decir, que no va a ser necesario ser redireccionados de esta manera. Por lo tanto, lo único que debemos escribir debe ser required, comillas, y dentro de las comillas escribimos el documento el cual queremos acceder, es decir, el documento login.php. Y lo mismo vamos a hacer con este código, es decir, que lo podemos borrar y escribimos la palabra required, comillas, y dentro de las comillas escribimos registrar.php. Y eso sería todo para poder tener acceso a dichos documentos.